Mi nombre es Jorge Meneses Bartra, soy arqueólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y hoy hablaré sobre una civilización anterior a la Inca, pero que fue la más exitosa de su tiempo. Tanto es así que se extendió por gran parte de la costa norte del país. Cuando los españoles llegaron al Perú, escucharon hablar mucho del reino del Chimor. Actualmente sabemos que el reino del Chimor corresponde a lo que los arqueólogos han denominado como cultura chimú. Entonces, a partir de este momento vamos a abordar los principales aspectos de esta cultura. Debemos decir que la cultura chimú se origina aquí en el Valle de Mochi, en el departamento de La Libertad. ¿Cuándo? Pues hacia el 850 después de Cristo, la cultura mochica llega a su fin. Y un asentamiento construido muy cerca de la playa, a pocos minutos de la actual ciudad de Trujillo, ahora conocida como Chan, pues florece. Y es aquí donde se origina la cultura chimú hasta que en el año 1470 es conquistada por el Inca Tupac Yupanqui. Durante su máximo apogeo, el territorio chimú alcanzó o sobrepasó los 1000 kilómetros de la costa norte peruana, desde la actual frontera con Ecuador por el norte hasta el Valle de Chillón en el departamento de Lima por el sur. Los chimús se asentaron en la costa, básicamente que es una franja de desierto que muy difícil, pero que por fortuna es cruzada por diferentes ríos que permiten una agricultura incipiente y básica. Entonces debemos preguntarnos cómo es que pudieron adaptarse a este territorio los chimús. Pues sabemos que emprendieron grandes obras de ingeniería hidráulica. Esto quiere decir que construyeron vastos redes de canales de irrigación. ¿Y para qué? Pues para convertir el desierto en campos de cultivo, en valles agrícolas. De esta manera, pues pudieron conseguir una agricultura que les permitiera una buena base económica. Otro de los aportes o de los logros que ellos alcanzaron fue las técnicas para obtener agua del subsuelo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues excavando grandes pozos en la tierra hasta que conseguir que el agua ascienda por afloración y de esta manera conseguir agua para consumo humano. Pero además se dieron cuenta, al momento de hacer estos pozos o huachaques, que podían conseguir también piedra, grandes cantidades de piedra, y la utilizaron para diferentes tipos de estructuras y edificaciones en diferentes partes de Chan, pero además también para utilizarlas como base sobre los cuales los muros hechos de adobe se levantaban para encerrar los complejos y diferentes espacios de Chan. Si bien Chan es conocida como la ciudad de barro más grande del mundo, hay que decir también que tiene en diferentes secciones de la ciudad construcciones con muchas cantidades de piedra. Lo que sabemos a partir de la arquitectura de Chan es que esta puede darnos luces sobre cómo estuvo separada o cómo estuvo conformada la pirámide social chimú. Sabemos que existieron hasta 3 clases distintas, la clase baja, la media y la alta. La baja, conformada por la gente del pueblo, por los artesanos, vivían en casas pequeñas de piedra, con 1 o 2 espacios para actividades artesanales y para cocina. Vamos a poner esta casita de gente pobre aquí, y vamos a compararla con las residencias de la clase media, de los nobles funcionarios, pero también con los palacios, que son los espacios más llamativos y más ostentosos dentro de Chan, que son los espacios donde vivía la clase alta, la realeza. Y podemos ver la diferencia entre
los residentes de cada uno de estos tres tipos de arquitectura que existen en Chan Chan. Encima de la clase alta de la realeza estaba el Chimú Cápac, el único soberano a lo largo de todo el territorio chimú. Sabemos por algunos escritos que desde su fundación por el mítico Tacainamo llegaron a existir hasta 10 diferentes Chimú Cápac, descendientes uno de otro, hasta que fueron conquistados por los incas. Los Chimú Cápac se distinguían del resto de la población porque tenían diferentes tipos de indumentaria. Siempre andaban en andas, siempre tenían cargadores y siempre se cambiaban entre atuendos de oro y plata según las ceremonias que tenían que dirigir. Además también tenían indumentaria, ropa hecha de pluma de guacamayo, o también por otra parte tenían indumentaria hechas con conchas de espóndilos, las famosas chaquiras. En cambio, la gente del pueblo no tenía esas ostentaciones, era una gente muy sencilla, básicamente vivía fuera de los palacios, pero aquí en estos grupos de gente estaban los artesanos, tejedores, orfebres, maestros que trabajaban madera y otros tipos de artes que muchas veces y cuyos objetos eran comercializados dentro en Chan Chan, pero también muchos otros objetos terminaban siendo usados por el mismo Chimú Cápac. Si bien la sociedad chimú estaba dividida y jerarquizada, el territorio chimú también lo estuvo. Desde su capital, Chan Chan, y a lo largo de todo su territorio, existieron otras ciudades de menor rango, digamos como ciudades, capitales provinciales, pero donde se centralizaba todo el poder era en Chan Chan. Innumerables cantidades de almacenes dentro de los palacios indican que funcionarios esperaban los tributos de diferentes partes del territorio y los almacenaban aquí. Los controlaban, los contaban y los almacenaban. Chan Chan era el centro del poder y donde se almacenaban todos los bienes gran parte de los bienes producidos a lo largo de todo su territorio. En imágenes estoy encerrando todos los depósitos que puedan ser visibles. Esta es una imagen de uno de los palacios de Chan Chan. Lo que sabemos de lo que conocemos como cultura chimú es la acumulación por muchos años de estudios, investigaciones, escritos. Y uno de los testimonios más antiguos de Chimú viene del fray Martínez de Compañón en el año 1780 aproximadamente. Después, hasta el año 1900, los exploradores extranjeros, generalmente europeos y americanos, venían, escribían sobre Chan Chan y dejaban dibujos que acompañaban estos escritos. Hasta el año 1970, las referencias de Chimú son muy pocas, pero podemos destacar los trabajos de restauración dentro del complejo amurallado Nicán, que era conocido también como Shudi. El año 1970 marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque inicia un proyecto muy importante, el proyecto Chan Chan Valle de Moche, a cargo de la Universidad de Harvard de Estados Unidos. El resultado de las tesis de los estudiantes de Harvard ayudaron a producir los primeros libros acerca de la cultura chimú. Muchos de estos libros todavía siguen tomándose como referencias para los estudios actuales. Desde el año 2000 hacia adelante, la cantidad de libros y de artículos científicos sobre la cultura chimú se ha incrementado muchísimo, muchísimo. Y durante este periodo, que lo podemos denominar periodo actual, debemos destacar el trabajo de Cristóbal Campana, que dedicó muchos años de su vida al estudio de Chimú y de Chan Chan, y del Ministerio de Cultura, que ha emprendido grandes campañas de investigación arqueológica dentro de Chan Chan y cuyos resultados podemos ver en muchas de las imágenes que yo les estoy presentando. Entre los sitios más importantes del territorio chimú podemos destacar a Farfán en el Valle de Jequetepeque, Manchán en el Valle de Casma, Túcume en el Valle de Lambayeque,
Tucumé fue la capital de la cultura lambayeque, pero fue asimilado durante una campaña de expansión territorial de la cultura chimú hacia el año 1330. Muchos de los sitios que los chimús construyeron a lo largo de todo su territorio replican a menor escala, obviamente, mucha de la arquitectura administrativa de Chan Chan. Recuerden que les había dicho de que, si bien es cierto, todo se almacenaba en Chan Chan, primero tenía que almacenarse en las capitales provinciales, como Manchán y Farfán, y de ahí venían hasta Chan Chan. Entre los principales aportes que podemos mencionar, creo que el uso del caballito de totora es de relevancia. ¿Por qué? Esta tradición milenaria todavía sigue siendo usada por muchos de los pobladores de Huanchaco. Los pobladores de Huanchaco utilizan todavía el caballito de totora como medio de subsistencia, tanto para la pesca como para actividades turísticas. Otra cosa que hay que destacar es la orfebrería o metalurgia chimú, a tal punto que cuando son conquistados por los incas quedan muy asombrados al punto de que se llevan la mayoría de orfebre chimú al Cusco y a diferentes partes del incanato. Obviamente que de las expresiones materiales que más destacan de la cultura chimú, tenemos, por ejemplo, los relieves que decoran los principales espacios de los conjuntos amurallados o palacios de Chan Chan, su cerámica y característica cerámica negra, sus textiles de algodón con tintes amarillos y rojos muy característicos, sus indumentarias hechas con plumas de guacamayos también son muy, muy importantes, y sin dejar de lado la orfebrería que ya les había comentado en una vista anterior. Muchos de estos objetos que vemos en estas imágenes corresponden a colecciones de museos, y muchos de estos a su vez vienen de tumbas que han sido excavadas en muchos casos con investigaciones arqueológicas, o que han sido obtenidas mediante donaciones. Lo que sí es importante es que antes de que una pieza sea exhibida en uno de los museos, pasa por diferentes procesos de conservación y de restauración antes de ser puesta dentro de una vitrina para que puedan ser apreciadas por ustedes. Antes de terminar este video, quisiera destacar dos aspectos. El primero es el aporte que ha venido dando el Ministerio de Cultura y el proyecto especial Chan Chan en la investigación y puesta en marcha de grandes campañas arqueológicas que han contribuido al conocimiento de esta cultura. Tal es así que uno de los hallazgos más importantes dentro de Chan Chan ha sido reconocido como uno de los aportes arqueológicos más importantes a nivel mundial en Shanghái. Y el segundo es que en Huanchaco, el hallazgo de una gran cantidad de niños sacrificados, y que también ha sido reconocido y maravillado por muchas partes del mundo como un gran hallazgo, pueden demostrar que siempre vamos a seguir incrementando el conocimiento sobre esta cultura, y que no todo es estático, siempre el conocimiento va a seguir evolucionando, y aquí el arqueólogo va a jugar un papel importante en la investigación que al final va a ser proporcionada hacia ustedes. Eso es todo lo que tengo que acotar, eso es todo lo que tengo que contarles sobre la cultura chimú. Muchísimas gracias.